La radiografía panorámica es una imagen que se caracteriza por su amplia cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en una sola imagen uno puede ver las arcadas dentarias y las estructuras circunvecinas. Etimológicamente, una imagen panorámica es la que muestra un panorama. Una vista panorámica significa ver en todas las direcciones sin obstrucción. La palabra deriva del griego pan, todo, orama, vista, y se distingue por la amplia cobertura visual que cubre. Está basada en el principio de tomografía, corte, tomo, y grafía, imagen. Esto es que solamente lo que se ve en la imagen con definición y nitidez es lo que está en ese corte o tomo. Que la radiografía panorámica tiene la característica que es un corte curvo, como ya vamos a ver. Es una técnica que reproduce en una sola imagen tomográfica las estructuras faciales. Se puede apreciar el maxilar superior, la mandíbula, las arcadas dentarias y las estructuras del soporte. También se puede observar lo que es el tercio inferior de la órbita, ¿sí? La zona de la columna vertebral, la zona sublingual y su maxilar. Aquí vamos a hablar un poquito de historia, de cómo se origina esta técnica. Hay dos procedimientos, el procedimiento de Ott y el procedimiento de Isar. Ambas tienen el ánodo endobucal, es decir, que el paciente, como se ve en la figura superior, tenía dentro de la boca una prolongación del tubo de rayos X por el cual emitía la radiación, es decir, la radiación salía de dentro de la cavidad bucal y se dirigía hacia el exterior. El chasis era un chasis flexible que el paciente sostenía con la mano, ¿sí? Por fuera de la cavidad bucal. En el procedimiento de Ott se usaban dos películas, una para el lado derecho y otra para el lado izquierdo, que luego se juntaban y uno tenía toda la cavidad bucal. En cambio, en el procedimiento de Isar, el chasis tenía un orificio central en el cual, por el cual se permitía el paso del ánodo dentro de la cavidad bucal y se pegaba con cinta para adaptarlo a la cara del paciente. Entonces acá tenemos los dos procedimientos. En uno se usaban dos películas que se recortaban y luego se hacían una sola, y en el otro se utilizaba una película con un orificio central. Ese es el procedimiento de Isar. En la actualidad utilizamos el procedimiento dinámico, que es una variación curvilínea de la tomografía convencional y está basada en un principio de movimiento recíproco entre la fuente emisora de radiación y el receptor de imagen alrededor de un centro de rotación que a su vez se traslada y que hace foco en un plano llamado pasillo focal en el cual está localizado el objeto de interés. En este caso, el pasillo focal serían las arcadas dentarias. Entonces el movimiento se produce por una rotación sincrónica y en direcciones opuestas entre la fuente emisora de radiación y el receptor de la imagen, alrededor del centro de rotación, que es el paciente, que a su vez se traslada haciendo centro en la arcada dentaria. Esto es el movimiento de la panorámica. Es una imagen dinámica porque se produce por el movimiento y esto le da determinadas características a la imagen. Como les dije, que está basada en el principio tomográfico. El principio tomográfico, en este caso, es una palanca de primer género, donde en el centro se encuentra el centro de rotación y en los extremos de un lado está la resistencia y del otro lado está la potencia. El centro de rotación, como les dije, rota y se desliza de acuerdo a la zona en la cual está haciendo centro el fulcrum de la palanca de primer género.
Entonces tenemos la película en un extremo, o la fuente o el receptor de imagen, el paciente, que es el centro de rotación, y la fuente emisora de radiación. Vamos a hablar de lo que es el pasillo focal. Muy importante el concepto de pasillo focal. El pasillo focal es una capa curva, vertical, tridimensional, en la cual las estructuras se dan bien definidas en la imagen. ¿Esto qué quiere decir? Todos los equipos panorámicos tienen un pasillo focal, que es virtual, y la forma del pasillo focal tiene que ver con la marca del equipo. Pero en rasgos generales, el pasillo focal es más angosto en la zona anterior y más ancho en la zona posterior. Y lo que hay que lograr cuando uno realiza una radiografía panorámica es que las piezas dentarias, es decir, la arcada dentaria, se ubique exactamente en el pasillo focal. Como ustedes pueden ver, la imagen central tiene una línea negra curva, ven que es una capa curva, tridimensional, tiene forma de herradura. Y nosotros tenemos que ubicar las arcadas dentarias en esa herradura virtual o en ese pasillo focal virtual que tiene el equipo. El equipo tiene indicadores lumínicos que nos orientan para que nosotros podamos ubicar. La única consideración que hay que tener es que las piezas dentarias se tienen que ubicar en el mismo plano vertical. Por eso la radiografía panorámica se toma mordiendo un mordillo en el cual hay una ranura. Y esa ranura figura tanto en la cara superior del mordillo como en la cara inferior, tanto en la cara superior como en la cara inferior. Eso hace que los incisivos queden alineados en el mismo plano vertical. Si los incisivos superiores e inferiores están en un plano vertical diferente, esto se va a ver afectado en la imagen panorámica, porque significa que no fueron alineados con respecto al pasillo focal. ¿Y en qué caso puede pasar esto? Por ejemplo, en las clases 3. ¿Sí? En las clases 3, cuando el paciente muerde, a veces no puede alinear los incisivos superiores con los incisivos inferiores si está mordiendo, porque es una clase 3. ¿Sí? En las clases 2 el paciente puede adelantar la mandíbula para lograr el mismo plano vertical con respecto a los incisivos superiores. En la clase 3 lo que se le hace abrir la boca al paciente hasta que los incisivos inferiores queden en el mismo plano vertical. ¿Qué ocurre si algún diente o alguna pieza dentaria no está en el mismo plano vertical que el pasillo focal? Va a aparecer magnificado, ¿sí? Va a aparecer borroso o prácticamente va a ser irreconocible. Y esto tiene que ver con la posición de la arcada dentaria dentro del equipo panorámico. Por eso, si hay pacientes que tienen asimetrías y uno no puede ubicarlos bien dentro del pasillo focal, la imagen se va a ver altamente influenciada por la posición del paciente dentro del pasillo focal. Pasillo focal lo van a encontrar también como corte focal, capa de imagen, y como les dije en la diapositiva anterior, debe coincidir con la arcada dentaria, ¿sí? O sea, uno alinea la arcada dentaria superior con respecto a la arcada dentaria inferior para que quede en el mismo plano vertical y a su vez eso debe estar centrado en el pasillo focal del equipo. Todo objeto que se encuentre en el pasillo focal se visualizará con bastante definición y nitidez en la imagen. Consideren que esta es una imagen de movimiento, es una imagen dinámica y carece del detalle fino que tiene una radiografía periapical, ¿sí? Por eso las imágenes panorámicas tienen flow o borrosidad, por más que sean hechas con sistemas digitales modernos. ¿Por qué? Porque es una imagen que se produce en movimiento y eso no lo podemos evitar. Muchos errores de la técnica se deben a una ubicación inapropiada de las arcadas dentarias con respecto al pasillo focal. La no coincidencia hace que la imagen aparezca borrosa y distorsionada. El ancho del corte depende del radio efectivo de la proyección y del ancho del ángulo de rotación. En la imagen panorámica, el rayo central va de abajo hacia arriba con una angulación de menos 15 grados. Generalmente, el ancho del pasillo focal es mayor en la zona posterior. Pero como lo dije anteriormente, esto tiene que ver con los diferentes equipos. Cada uno tiene su pasillo focal. Las marcas hacen esto. Voy a hablar
hablar de las partes constitutivas del equipo panorámico, ¿sí? Tiene un tubo de rayo, un posicionador cefálico, un receptor de imagen y los controles de exposición. Una característica que tiene este equipo, que no lo dije, es que tiene un brazo C. Por eso puede hacer el movimiento sincrónico en direcciones opuestas y a igual velocidad. En el brazo C, en un extremo, se ubica el tubo de rayo y en el otro se ubica el receptor de la imagen. Tiene un posicionador cefálico que lo que hace es centra al paciente con respecto al equipo y los controles de exposición que nos van a dar el kilovoltaje y el miliamperaje adecuado a lo que se quiere sacar. Acá tenemos las partes constitutivas. La columna, ¿sí?, que es la columna vertical que ven en la imagen, es la que sostiene al equipo y tiene una corredera que desliza el equipo de arriba hacia abajo. Después, como vimos en el segundo año, cuando hablábamos de diafragma, que yo siempre les decía que esto tiene un doble diafragma de ranura, que tiene un diafragma de ranura a la salida del tubo y otro diafragma de ranura a la entrada del sensor. Por eso el haz de radiación es finamente colimado antes de ingresar al receptor de imagen. Tiene el control de radiación, que es el EasyPad, en el cual uno puede disponer cuál es el kilovoltaje en miliamperaje acorde. El disparador, que es el control a la emisión de la radiación, que siempre debe ser colocado a distancia del equipo. Y el tubo rota alrededor del paciente en forma sincrónica, igual velocidad en direcciones opuestas. Y acá voy a hacer una salvedad, que es que cuando el equipo está en la parte posterior del paciente, es decir, el tubo se encuentra a nivel de la columna y el sensor está por delante en la zona de los incisivos, disminuye la velocidad porque ahí requiere mayor radiación porque tiene que atravesar estructuras mucho más densas. Y el equipo siempre tarda el mismo tiempo en realizar la rotación, ¿sí? No importa si le ponemos Low 2 o es para niños, siempre tarda entre 14 y 16 segundos. Dos imágenes podemos ver dos diferentes posicionadores cefálicos. En la imagen de la izquierda, el posicionador cefálico parte de la base, ¿sí? Y en la imagen de la derecha, el posicionador cefálico parte de la parte superior de la cabeza. Estos equipos tienen indicadores láseres, indicadores lumínicos que indican la línea media y pueden indicar el plano de Frankfurt o el plano de Camper para posicionar el plano oclusal del paciente, ¿sí?, que debe estar ligeramente hacia abajo. El paciente debe estar orientado simétricamente con respecto al equipo. ¿Esto qué quiere decir? Que la distancia de la oliva del lado derecho a la 100 debe ser igual a la distancia de la oliva del lado izquierdo a la 100. Es decir, el paciente debe estar ubicado simétricamente con respecto al plano medio del equipo. Si no, la imagen va a sufrir una distorsión desigual a ambos lados de la línea media y uno puede observar que las piezas están distorsionadas, las del lado derecho con respecto a las del lado izquierdo. Y eso no tiene que ver con la morfología del paciente, sino tiene que ver con la posición del paciente dentro del equipo. Aquí lo que estamos viendo es un EasyPad o es el control, la consola del control del equipo, donde uno puede indicar que se enciendan los LED, el posicionador frontal o los posicionadores laterales. Hay diferentes tipos de equipos. Hay equipos en que es electrónica, los posicionadores cefálicos, y en otros son mecánicos. Y lógicamente los electrónicos son más delicados que los mecánicos. Sin embargo, los mecánicos se descalibran más fácilmente. Entonces, a veces cuando uno va a sacar una radiografía, tiene que fijarse si los posicionadores cefálicos están simétricos, porque muchas veces las personas que utilizan los equipos posicionan la cabeza del paciente con los posicionadores cefálicos. Y son instrumentos muy delicados. Lo que hay que hacer, hay que ubicar la cabeza del paciente primero y luego accionar el dispositivo para sujetar la cabeza. Es importante hacer una valoración de la imagen panorámica. ¿Por qué es esto? Porque a veces nos piden imposibles los profesionales, nos hacen repetir imágenes que no se van a mejorar porque tienen que ver con la morfología del paciente o
a veces también con los equipos. En este caso, el posicionador cefálico de este equipo tiene una mentonera, ¿sí? Cuando uno más control tiene de la posición de la cabeza del paciente, es mejor. Tenés la mentonera donde el paciente apoya el mentón, un apoyo medio sagital que va en el puente nasal y dos apoyos laterales. Además, tiene indicadores lumínicos de posición que te indica la línea media y el plano de Frankfurt, como se puede apreciar acá en la imagen. Y después tiene el apoyo dentario que tiene es esa ranura que yo les expliqué, en la cual se alinean los incisivos superiores con respecto a los inferiores en el mismo plano vertical. Y esto me indica el centro del pasillo focal. Todas estas son requerimientos para obtener una buena imagen. Aquí tenemos el mordillo. El mordillo tiene la función de ubicar las piezas dentarias, los incisivos, en el mismo plano vertical. Este mordillo tiene dos ranuras horizontales, una superior y otra inferior. En la ranura horizontal superior se ubican los incisivos superiores y en la ranura horizontal inferior se ubican los incisivos inferiores. Esto hace que los incisivos se ubiquen en el mismo plano vertical. ¿Qué pasa con los pacientes con clase 3? Los pacientes que tienen clase 3 no se puede lograr esto porque el paciente tiene los incisivos en una posición más inferiores, en una posición más anterior que los incisivos superiores. Entonces lo que hace, se coloca un rollo de algodón o algún tipo de mordillo para que rote la mandíbula y los incisivos inferiores se ubiquen en el mismo plano vertical que los incisivos superiores. En cambio, a los pacientes de clase 3 se le pide que adelante la mandíbula hasta morder en la zona de la ranura, ¿sí? Hasta que los dientes encastren en la ranura. Pues de esta manera podemos tener una vista apropiada tanto de las coronas como de los ápices de los incisivos, que es una de las limitaciones que tiene la radiografía panorámica, la zona anterior, por dos causas. Una es la superposición de columna, cuando el rayo se encuentra incidiendo de atrás hacia adelante, como hay mayor espesor. Y la otra por la angulación de las piezas dentarias, ¿sí? La orientación que tienen con respecto al pasillo focal. Colocándolos de esta manera se obtiene una imagen bastante adecuada y acorde en la cual se pueden ver tanto las coronas como los ápices. Esta diapositiva yo creo que va a quedar un poco fuera de moda ya porque yo creo que receptores de imagen de película no deben quedar muchos, y no digo no deben quedar más, pero bueno, yo tengo que dar. ¿Cuáles son los receptores de imagen? En la actualidad, ya no tanto en la actualidad, tenés los de película, que son los que se procesaban, y los digitales. Los de película tienen un chasis, pueden ser rígidos o flexibles, y pueden ser planos o curvos, y con pantallas intensificadoras, y son delgados y herméticos. Y los digitales pueden ser sensores CCD o CMOS y placas de fósforo, ¿sí? Los que tienen mejor resolución y nitidez son los que tienen sensores. Los de placa de fósforo no tienen tanta resolución y nitidez como los de los sensores. Muy importante la preparación del paciente. Hay algunas cosas que todo es importante, pero hay algunas de estas preparaciones tienen que ver con la adquisición de la imagen. Bueno, en principio hay que calibrar el equipo que sea acorde a la morfología del paciente y a lo que se quiere visualizar. Hay que desinfectarlo y siempre recomiendo el protector de barrera. ¿Por qué? Porque uno protege al equipo con el protector de barrera y se asegura de que no haya infección cruzada, ¿sí? Porque al colocar contaminantes químicos el equipo se puede estropear. Hay que pedirle al paciente que se retire aros, piercing, cadenitas y prótesis. Hoy en día los piercing son un problema. ¿Por qué? Porque por ahí no los vemos y en la imagen aparece. Por ahí lo tiene dentro de la nariz o en la oreja y aparece en la imagen.
y a veces se puede confundir con algún cuerpo extraño, depende de la zona donde aparezca. Recuerden que dan imagen fantasma algunos. Colocar el delantal cromado sin collar tiroideo. ¿Por qué no se usa el collar tiroideo para la panorámica? Porque el rayo incide de abajo hacia arriba. Y si colocamos el collar tiroideo, va a salir el collar tiroideo en la imagen. Esto hay que explicárselo a los pacientes. Sí hay que utilizar collar tiroideo en todas las técnicas intrabucales. ¿Por qué? Porque la tiroides se halla en la trayectoria del rayo central, tanto para maxilar superior como para maxilar inferior. Es decir, el rayo central se ubica en la trayectoria de la tiroides, tanto para piezas inferiores como para piezas dentarias superiores. Ubicar al paciente con el posicionador cefálico bien adelante, es decir, el paciente tiene que tener los pies más adelante que la cabeza. ¿Por qué? Para hacer una hiperextensión de columna y que no aparezca la columna superpuesta en la zona de incisivos. Ubicar bien los indicadores lumínicos de los planos de la línea media, del plano medio y la posición dentaria. Y que el paciente pare lo más derecho posible, indicar que no se muera y adhiera la lengua al paladar. Porque si el paciente no pega la lengua al paladar, va a aparecer una imagen radiolúcida en la zona de los ápices de los incisivos superiores que puede a veces enmascarar algún tipo de patología en esa zona. En esta diapositiva lo que se quiere graficar es el desplazamiento del tubo por detrás del paciente, el desplazamiento del chasis por delante del paciente o del sensor o de la fuente receptora de radiación y el doble diafragma de ranura, ¿no? Como de la salida del tubo hay un diafragma de ranura y el ingreso del chasis también. Y que la rotación es sincrónica en direcciones opuestas. Esto es gracias al brazo C, que es el brazo que se utiliza no solamente en panorámica, sino también en combi. Absorbida por una radiografía panorámica es 10 veces menor de radiación que una seriada utilizando colimación circular y película E. Y es 4 veces menos radiación que una seriada de aleta mordible utilizando película E y colimación circular. ¿Por qué pongo esto? Esto lo pongo porque bueno, está en la bibliografía y porque una vez me pasó que un paciente me dijo que él no se sacaba una radiografía panorámica porque la dosis que tenía la panorámica era terrible. A lo cual yo le expliqué de que tiene doble diafragma de ranura y que solamente eso es lo que irradia al paciente, esa ranura. Por lo tanto, si uno tiene que hacer una valoración entre la información y la dosis, es una técnica muy conveniente si la comparamos con la panorámica, con la seriada, perdón. Acá viene el tema de la dosis, ¿no? ¿Cuánto es la dosis por una periapical? ¿Cuánto es la dosis que recibe un paciente por una panorámica? Esto no es un detalle menor. Yo sé que, bueno, lo han estudiado, se lo habrán olvidado, pero la dosis que recibe un paciente por una periapical convencional, que es la que realizamos con los líquidos radiográficos, es de 10 microsievert. Y después tenemos, en la actualidad, los sistemas de radiovisiografía, que son los que se obtiene la imagen en forma directa desde el sensor a la computadora, y las imágenes que se hacen con placa de fósforo, en las cuales se coloca la película en la placa de fósforo en un sensor, en un lector, en un escáner. Entonces, la que menos dosis es el sistema digital directo, que es el radiovisiografía, que es de 4,2 microsievert. Y el de la placa de fósforo, la dosis que recibe es de 7,9 microsievert. Esto es lo que está registrado en la bibliografía. Ahora, ¿cuánto es la radiación que recibe un paciente o ustedes, cualquiera de nosotros, en un día soleado por el simple hecho de ir a trabajar y la radiación que se recibe por día? Está entre 6 y 8 microsievert. La radiación que se recibe como radiación natural en forma diaria, que varía de acuerdo a la ubicación del planeta en la que nos encontremos y a la altura en la que vivamos. No es lo mismo estar a nivel del mar que vivir en una montaña. Lógicamente, más alto, más radiación recibís. Con la panorámica ocurre exactamente lo mismo. Con la radiografía panorámica tenemos
26 microsievert para la técnica convencional, la que se utilizaba con películas de aluros de plata, y para el sistema de radiovisiografía, o sea, el sistema directo, 4,7, y las películas de placa de fósforo que se colocan en el escáner para que lea la imagen, de 14,9 microsievert. La parte... podemos apreciar la comparación entre las periapicales digitales con la seriada periapical digital, la panorámica digital y la tomografía de CONBIM con FOB pequeño, ¿sí? O sea, uno siempre tiene que hacer una valoración riesgo-beneficio y, como ya se les explicó anteriormente, siempre el diagnóstico es clínico radiográfico. Si bien la radiografía panorámica es de primera elección, muchas veces si el paciente ya tiene una panorámica, no es de primera elección. Hay que complementar la imagen panorámica de acuerdo al diagnóstico que se hizo de certeza o presuntivo de esa imagen. Si tenemos un paciente que ya sabemos que tiene un canino retenido, no vamos a pedir otra panorámica porque ya lo vimos. Vamos a pedir una tomografía para tener más precisión en el diagnóstico. En esta diapositiva se hace una comparación con la tomografía múltiple slice, pero esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la clase próxima, donde vamos a ver tomografía y la aplicación de la tomografía y los principios de tomografía en odontología. ¿Cuáles son las ventajas que tiene esta técnica? Bueno, ya les dije una, se la nombré varias veces, la amplia cobertura, ¿no? Que uno puede ver todas las estructuras. Control de calidad, que es una imagen que tiene buena calidad de imagen, tiene alguna limitación, pero uno puede apreciar las patologías que se encuentran dentro del pasillo focal. Es una técnica simple. ¿Por qué? Porque si uno toma todos los recaudos, es un giro, posición del paciente y ya tenemos la imagen. Es confortable y rápida, no es una técnica invasiva, porque no colocas nada dentro de la cavidad bucal, como las películas intraorales, que al paciente le resulta bastante molesta. Requiere la colaboración del paciente, la inmovilidad del paciente. O sea, el paciente tiene que quedarse quieto 14, 15 segundos. Los niños bien motivados se quedan el tiempo adecuado. Yo he sacado a niños de hasta 2 años. Mínimo control de infección, protector de barrera y listo. O sea, uno coloca el protector de barrera en el mordillo, en la mentonera, y yo les hago colocar manoplas ahora con el tema del COVID, para que los pacientes no tengan ningún contacto con el equipo, y todo desechable, no me gusta usar la parte química porque contamina el medio ambiente y aparte también me ha pasado que te altera la pintura o la superficie del material. Y anatomía y patología claramente visible, siempre y cuando esté dentro del pasillo focal. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas es el flow o borrosidad, porque es una imagen en movimiento, y no sirve, por ejemplo, para enfermedad periodontal. Si es muy avanzada, o sea, si tiene una caries incipiente o una enfermedad periodontal incipiente, pérdida de la cortical de la cresta, la panorámica no sirve. Por más que las marcas comerciales nos digan que la calidad que reemplazó, yo he escuchado decir de todo. La imagen la ha mejorado tremendamente, realmente las imágenes modernas son excelentes porque han mejorado muchísimo. Sin embargo, el principio físico es el mismo, es una imagen de movimiento, tiene flow borrosidad, la distancia foco-objeto es corta, por lo tanto, no puedo decir que tiene buena resolución y nitidez. Limitación del pasillo focal. Si no se ubicó bien la arcada entera dentro del pasillo focal, va a haber defectos en la imagen que tienen que ver con la posición del paciente dentro del equipo. El costo del equipamiento, es costoso el equipamiento, pero cada vez está más al alcance, ¿no? Y la sobreexposición, se toman muchas más radiografías de las deseables. Si el paciente ya tiene una radiografía y no cambió en nada su diagnóstico, no hay que pedir otra, ¿sí? Por ahí se complementará con otras técnicas, como ya lo dije en otra diapositiva. Ahora voy a detallar la calidad de la imagen. Como ya les dije, la calidad de la radiografía panorámica tiene una distancia foco-objeto corta, lo que hace que las piezas aparezcan magnificadas. ¿Cuánto magnifica? 20%.
por ahí van a encontrar 1 por 2. Pero además la distancia foco-objeto no es lo mismo en todos los puntos, porque no es lo mismo un paciente que tiene una arcada triangular, una arcada ovoide, una arcada cuadrada. La distancia foco-objeto va a ser diferente, por lo tanto la magnificación también va a ser diferente. ¿Por qué tiene distorsión? Porque la angulación es negativa de arriba hacia abajo, ¿sí? Y no es ortogonal en todos los puntos, por eso las piezas dentarias también aparecen distorsionadas levemente. Hay apiñamiento en la zona de premolares, siempre hay superposición a nivel de los puntos de contacto de los premolares. Y cuanto más hacia abajo esté la cabeza del paciente, más superposición, va a superponer más hacia atrás. Pobre definición comparada con la periapical, por lo que ya les dije, que es una imagen de movimiento y porque la angulación no es acorde, tiene una angulación negativa. Y tiene imagen fantasma. Todo lo que está del lado derecho de la imagen va a aparecer del lado izquierdo y lo que está del lado izquierdo va a aparecer del lado derecho. Eso es imágenes fantasmas. Son imágenes que aparecen no reales, que pueden ser de estructuras anatómicas o pueden ser de halos, piercing o cadenitas. Por eso hay que saber muy bien cómo es el mecanismo de formación de la imagen. Y hay superposición de estructuras porque es una imagen 2D de una estructura 3D. ¿Por qué tiene una pobre calidad de imagen? ¿Por qué? Porque el mecanismo de formación está hecho por un proceso tomográfico y hay un incremento de la distancia del objeto a la película. O sea, la distancia foco-objeto es corta. ¿Cuáles son las limitaciones del pasillo focal? Bueno, áreas no visibles fuera del pasillo focal. Por ejemplo, si yo tengo un mesiodens en el medio del paladar, yo puedo suponerlo, pero no va a ser claramente visible. Y a veces puede no verse directamente. Como vamos a ver en la próxima clase, donde hay varios casos donde el paciente presenta mesiodens o piezas supernumerarias y en la radiografía panorámica no aparecen. Por eso, antiguamente complementábamos la radiografía panorámica con la radiografía periapical o con la radiografía oclusal, ¿sí? Para tener certeza de que el paciente, especialmente en ortodoncia, cuando teníamos que hacer desplazamiento dentario. Hoy en día, con el advenimiento de la tomografía, en la tomografía aparece todo el volumen del paciente. Forma y tamaño de las estructuras limitadas a la dimensión del pasillo focal. Esto que yo les decía, ¿no? Depende de la arcada que tenga el paciente. Hay algunos equipos que traen disfunciones para que uno pueda modificar la morfología del pasillo focal, con arcadas triangulares, cuadradas o ovoideas. Pero aún así, siempre el enfoque es invariable, es decir, yo no puedo variar como la técnica del paralelismo, la técnica de la bisectriz, que yo puedo cambiar la angulación del rayo central o puedo modificar el giro. El giro va a ser siempre el mismo. Lo que hay que hacer es posicionar al paciente de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Y la forma y tamaño de las arcadas del paciente no ajustables al pasillo focal. Lo mismo que ya les había dicho. Y la distorsión que tiene es vertical y horizontal, ¿sí? La magnificación que tiene vertical es por la angulación negativa que tiene, ¿sí? Y la distancia no uniforme foco-objeto. Y la horizontal tiene que ver con la orientación del rayo en sentido horizontal, ¿sí? Que hace a lo largo de todo el proceso de la imagen. Por eso superpone también en el área de premolares y las imágenes aparecen distorsionadas. Si bien son representativas, pero tienen este inconveniente. ¿Cuál es la ventaja? La superposición. Todo objeto que se encuentre en la trayectoria del rayo aparecerá proyectado en la imagen, aunque a veces no se vean o sean prácticamente irreconocibles. Por ejemplo, este es el caso de la columna. La columna aparece en la zona de incisivos. A veces se puede apreciar con más intensidad o con menos intensidad. Depende de la posición y cuánto haya sido la atenuación del rayo en esa zona. Un detalle no menor y como una gran desventaja es la imagen fantasma. Son objetos con mayor densidad que serán proyectados a ambos lados de la imagen y pueden ser una imagen real, la imagen fantasma.
La imagen fantasma tiene la característica que aparece magnificada, borrosa y más superior en relación al objeto que le dio origen. Esto es bien característico de los aros, hoy en día de los piercing, ¿sí? O de cuerpos extraños también. Antiguamente nosotros, sabiendo cómo se proyectaba la imagen fantasma, podríamos determinar dónde se ubicaba el objeto. Hoy en día eso cayó en desuso debido a la utilización de la tomografía de combi. Es importante que los pacientes se retiren los aros, piercing o cadenitas, porque esas imágenes fantasmas pueden esconder patologías o simular patologías también, si uno no está muy adiestrado en lo que es la imagen. La superposición también en el área de premolares, si tiene caries interproximales a nivel premolar, la panorámica no va a salir, más cuando son incipientes. Y los tejidos blandos también pueden dar sombras que pueden simular patologías. Tejidos blandos, por ejemplo, los labios, la lengua, ¿sí? Cornetes también, el paladar blando. Contraindicaciones. La radiografía panorámica no ofrece el detalle fino, ¿sí? Por lo tanto, no está indicada cuando uno requiere detalle anatómico fino, por ejemplo, cuando hay una fractura dentaria, ¿sí? Sin desplazamiento, pequeñas lesiones de caries, detalle del espacio periodontal, lesiones periapicales incipientes y cuando se requiere isometría en la imagen. Vamos a la diapositiva que más me gusta, que es lo que ustedes tienen que considerar al momento de ver una imagen, una radiografía panorámica, porque ustedes dirán, doctora, hoy nos habló todo de técnica, de cómo se nos posiciona al paciente, todo. Hoy en día los equipos panorámicos están en los consultorios, los tomógrafos están en los consultorios. Yo aspiro a que todos ustedes tengan su propio equipo en su consultorio y sepan hacer una buena valoración de las imágenes. Y si no, si reciben una imagen, saber interpretarla y si es un error de técnica o es un problema que tiene el paciente. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones generales que yo tengo que ver en una imagen panorámica? Lo primero que tengo que ver es que en una buena panorámica la mandíbula debe describir una silueta en forma de U. Los cóndilos deben estar posicionados aproximadamente entre 2 y 3 centímetros de los bordes laterales de la imagen y sobre 1/3 del límite superior, siempre y cuando sean pacientes adultos. Si es un niño, esta regla se adecua al niño. El plano oclusal debe describir una ligera sonrisa, es decir, no debe ser ni plano ni en forma de B corta. Eso me indica que está mal la posición de la cabeza. Y las raíces de los dientes anteriores, tanto de la mandíbula como del maxilar, deben ser claramente visibles con mínima distorsión y borrosidad. Y la magnificación ha de ser igual a ambos lados de la línea media. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que ver el ancho mesiodistal del molar derecho con respecto al molar izquierdo y deben de ser iguales, ¿sí? Si yo tengo de un lado más ancho que del otro, significa que hubo que el plano medio del paciente no coincidió con el plano medio del equipo y la distancia foco-objeto fue diferente del lado derecho con respecto al lado izquierdo. En esta imagen yo puedo ver claramente que la mandíbula dibuja una forma de U, ¿sí? Los cóndilos se ubican en el tercio superior de la imagen, entre 2 y 3 centímetros del borde lateral, es decir, si yo divido la radiografía desde el punto de vista vertical en 3, los cóndilos se ubican en el tercio superior. El plano oclusal debe dibujar una ligera sonrisa. Las piezas anteriores se debe ver la corona y el ápice, ¿sí? Y el ancho mesiodistal de los molares ha de ser igual a ambos lados de la línea media. En cambio, en esta imagen yo observo que los cóndilos están descendidos, se ubican prácticamente en el tercio medio. El plano oclusal dibuja una W. Fíjense cómo se borran los ápices de los incisivos superiores. Esto es porque el paciente está mirando para arriba y estos incisivos no respetaron el pasillo focal, o sea, el plano vertical. ¿Sí? Y el ancho mesiodistal sí es igual a ambos lados de la línea media. Pero fíjense cómo se borra todo el maxilar superior porque el paciente está mirando para arriba. En vez de dibujar la ligera sonrisa, está mirando para arriba.
y esto hace que desciendan los cóndilos y desaparezcan los ápices de los incisivos superiores. Esta imagen panorámica se puede comparar perfectamente cómo es pobre la resolución, ¿no?, de la imagen panorámica. Observen la caries que tiene el incisivo central y miren cómo se ve perfectamente en la radiografía panorámica, al igual que la pieza dentaria retenida y el piso de la fosa nasal, cómo se puede apreciar con bastante definición y nitidez, ¿sí?, en la periapical. En la panorámica se aprecia, pero no tiene la misma resolución. Con esto me doy por terminada la clase de hoy y seguimos la semana que viene. Muchas gracias por su atención.